Rey de mi ser, Rey de gloria. Familia, 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 bendecida mañana, mientras que esperamos que se conecten unos minutos, arrancamos con el devocional y empezamos con esta alabanza de fondo. Bendecido comienzo de semana, bendecido comienzo del día miércoles, mejor dicho. Bueno, ya estamos empezando la semana. Gracias a todos los que se están conectando ahí. Qué bueno verlos otra vez. Extrañaba los devocionales, bueno, pero ahora les voy a contar por qué estuve tan ausente estos 10 días haciendo la obra de Dios. Gabriela, Karen, que está desde Los Olivos, Maru Duarte. Che, bendecida mañana a todos. Gracias por estar ahí, gracias por ser parte. Tremendo lo que está haciendo Dios. Gabriela, un abrazo enorme. Dejen ahí de dónde se conecten. ¿De dónde se conectan? ¿De qué parte del mundo? Acá siendo ya las 10:02 de la mañana, horario Buenos Aires, Argentina. Ya estoy nuevamente acá en Argentina, Contreras, Dani, che, bendecida mañana a todos los que se conectan. Agradecer a Karen siempre estar dispuesta, a Denis, que está con nosotros también, a Karen que se sumó hace poco a los devocionales de la mañana. Che, gracias. Y como dice la adoración de fondo, Él es Jesucristo, el Rey de Gloria, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Gracias a todos por ser parte, gracias Jazz también, a todos los que estuvieron esperando. Tremendo el devocional. Che, un abrazo enorme a Merlo. ¿De dónde se conectan? Preparen su matecito, su café, su té, su tinto, como dicen en Colombia. En Colombia al café le dicen tinto. Vamos a tomar un tinto, te dicen. Acá en Argentina sería vamos a tomar un vino, pero en Colombia, aquel que está preparando su tintico, preparen lo que hay, algo caliente, y disfrutemos de lo que Dios va a hablar y de lo que Dios por medio de estos días estuvo haciendo en testimonio también, de cómo siempre Jesús llega justo a tiempo, cómo Jesús siempre llega justo a tiempo. Y esas son una de las cosas que muchas veces cuando uno tiene el privilegio de ser llamado por Dios y escogido, ¿no? Porque dice la palabra que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, el privilegio de ser llamado y escogidos hace que cuando empezás a vivir los milagros de Jesús, cómo te usa y cómo llegas a personas justo a tiempo, te enamores más y más de Él, te enamores más de la obra de Dios. Y eso es una línea muy delgada, que creo que ya estoy entrando a predicar, pero todavía no. Porque una cosa es enamorarse de la obra de Dios y otra cosa es enamorarse de Dios. Y hay muchos que se enamoran de la obra de Dios y piensan que por hacer son más amados. Y hay otros que tal vez no están de lleno en la obra de Dios, pero están más enamorados de Dios. Entonces es tan fino eso, porque llegar a los extremos también puede hacer que hagamos más de una cosa y menos de la otra. Y eso tiene una explicación que hoy lo vamos a ver. Pero cuando eso se pone en armonía y lineal, amamos a Dios y amamos su obra y vemos que Él nos usa, eso produce un gozo en nuestro corazón. Como decía David, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, hace que tu corazón se llene de ese gozo de salvación del Señor. Acá nosotros, Gabriela, Yamila, Villa Mayoribán, me preguntan de dónde somos. ¿De dónde somos? De muchas partes del mundo somos. Siervos fieles de muchas partes del mundo. Hay gente que predica de todos. Desde cuando nos toca predicar, hemos predicado gente de Colombia, de Chile, de Argentina. Pero hoy yo el que predica estoy acá en Argentina, en Buenos Aires. Una bendición. Familia, ¿qué les parece si arrancamos orando? Y le doy paso a mi hermana
paso a ella mientras se conectan. Ahí te mandé acá, no sé si te aceptó. Bendecida mañana a todos. Ahora sí, con ustedes, Karen Segovia. ¿Qué? Anda al grupo. No se, no se te corta, no, por favor, que no se corte otra vez. Estamos en tiempo. Ahí está. Ahí está. A ver, habla vos, a ver. Grace, que le demos tiempo. ¿Sabés qué me parece que es? Que creo que cuando hablo, a vos se te muta. Entonces tengo que esperar a que vos no lo hables. A ver, voy a hablar y vos hablas. Hola, 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 hola. Sí, se te corta. No, ¿Será que tendrás una aplicación en el celular para que te ponga tu voz en off cuando estás escuchando a otro? Porque es rarísimo. no sé. Raro. Ah, ¿Eh? ah. Sí, se te escucha y se te corta a la vez. Pero bueno, ni idea. ¿A mí se me escucha bien? A vos se te escucha bien. Sí, se te escucha. Bueno, me quedo por acá contestando acá abajo y si sale mi voz, sale, sale, no sale. Ahí te escuché todo perfecto, todo lo que dijiste. Rarísimo. Familia, bueno, gracias Karen, lo hago público acá que estás conectada por ahí acompañar, por estar, por ponerte Dios el corazón de servicio, porque justamente la palabra que trae hoy Dios a nuestro corazón habla de esto. Habla de que muchas veces, como dice el título, así le puso Dios, parálisis por análisis. Y vamos a ir a eso en breve, pero mencionarte, porque ahora en la palabra que vamos a tocar, hace mucho énfasis a lo que Denis, en su momento, Vivi, que estuvo con nosotros, aquellos que estaban, sabían que los miércoles se hacía con Vivi, ahora por tema de estudio tuvo que dejar, y ahora que se suma Karen, eh, o ejemplo, tenemos a Marité con Bienvenida Marité, buen eh, bendecido día José. Tenemos a Marité que está trabajando como topo, así le digo, como el apóstol Pablo que era un topo, que estaba, se infiltraba, estaba con judíos, se hacía judío para causa de Cristo, estaba con gentiles, se hacía gentil por causa de Cristo. Que tenemos a Marité también que está sirviendo en los discipulados, está tirando la red, a Carmen que también está mandando mensajes, a Priscila que también tenemos en el ministerio que se suma con Marité y hacen los discipulados. Eh, hacer esa mención especial porque es tan importante esta área de la comunión y la unión y estar todos en un mismo, en una misma coinonía, que muchas veces estas cosas parecen que no las abordamos dentro de la institución eclesiástica, vamos a hablar. Pero hoy es una mañana para que la podamos abordar con un corazón dispuesto, primeramente, y que podamos entender de que creo que este es el pilar de todo cristiano, es el pilar de todo ser humano. Y vas a decir, ¿qué, Sebastián? ¿Qué tanta intriga? Bueno, paciencia ahí, quédate conectado que ahí vamos a ir. Muy buenos días a todos, bendiciones. Oramos, Karen, ¿te parece? ¿Querés orar? ¿Ahí se me escucha bien? Bien. Ahí charlaba con Meli y me dice que probemos dar la música, hacer que como que el sonido se junte y a eso haga que no se me escuche. Así que eso me decía Meli que probemos. Eh, bueno, oramos. Buen día, papá. Gracias por darnos un día más. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos, Señor, buscando conocerte más. Gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de escuchar tu palabra con libertad, de poder traer nuestros corazones, Señor, aunque no somos dignos. Vos nos miraste con amor, con misericordia, día a día nos mirás con amor y con misericordia. Y, y nos permitís ser parte de algo grande, maravilloso y hermoso, a pesar de que nosotros
Somos imperfectos, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que estés hablando a nuestro espíritu, que estés hablando a nuestros corazones, que seas vos hablando a través de Seba, que no sean nuestras palabras seculares, sino tu espíritu manifestándose en su gran poder y belleza en este momento. Te agradecemos por tu palabra, Señor, y gracias por tu presencia, porque es lo más lindo que podemos experimentar. Te pido en el nombre de Jesús que estés tocando cada corazón que hoy escuche esta palabra, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, una frase, sino es de tu misma escritura, Señor. Te agradecemos porque viniste para dejarnos ejemplo, Señor. Queremos pedirte que Cristo obre a través de nosotros, Señor, que no seamos nosotros intentando ser como Él, sino Él actuando a través de nosotros, hablando de nosotros, escuchando a través de nosotros, mirando a través de nosotros, ayudando a través de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que estés encaminando cada vida que en este momento está escuchando, Señor. Gracias por este momento, porque sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, vos estás ahí. Dejamos esta reunión en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Ahí salió clarito, creo que todos escuchamos, amén. Che, buenos días para todos. Gracias a todos los que se conectan. Perdón si no saludamos a todos. A veces estamos en el vivo y bueno, estamos acá de lleno. Eh, Gracias a todos por la paciencia. Si estuve ausentado 10 días, salí el lunes pasado. El lunes pasado a mi casa a las 6 de la mañana y llegué ayer, recién, de viaje. Y como nobleza obliga, eh, fui a cazar el miércoles pasado. Bueno, en el grupo de en el grupo de WhatsApp lo subimos, lo que fui a hacer, y en historias acá también subimos. Gracias a Dios salió todo bien para la gloria de Dios. Me tocó oficiar por segunda vez una boda, y eso ayer lo hablaba con mi esposa y decía, cuando llegué, decía, qué locura, porque a veces uno no piensa estar en semejante posición de responsabilidad como es oficiar una boda y ser, no voy a decir eso porque capaz que se van a malinterpretar y me van a tirar piedra, pero ser el instrumento de Dios para bendecir lo que Él ya bendijo, ¿sí? Porque Proverbios 18:22 dice, bienaventurado el hombre que haya esposa porque alcanzará la benevolencia de Dios. La palabra benevolencia en otra traducción significa el favor. O sea que ya está bendecido. Pero en su misericordia y en su amor, en el amor de Dios, nos toma para bendecir lo que Él ya bendijo para testimonio. Y porque creo que eso hace que nosotros aumentemos en fe también, sentirnos útil. Me he dado cuenta este último tiempo, que hablaba con mi esposa también, y con varios pastores que tomo como referencia, y también en lo empresarial, y en los cursos de coaching y un montón de cosas que uno va estudiando, va analizando, va escuchando, te va formando, te va llenando de conocimiento, que hay un principio que es clave para que uno viva motivado y es hacer sentir útiles a las personas. Este principio lo usó Jesús. Entonces yo veo a Dios como muchas veces, Él siendo Dios y no teniendo por qué usarnos, Él nos usa para hacernos sentir útil. Porque no hay peor cosa que estar en nuestra casa o estar en la iglesia o congregándose y sentirte inútil, que no haces nada. Pero en la misericordia de Dios y en el amor de Dios, yo veo que Él hace que cada uno de nosotros nos sintamos útil en su reino. Por eso, cuando entendemos este principio, entendemos que vos y yo, que estamos de este lado, conectados para crecer en fe, somos útiles en las manos de Dios. Ahora, el propósito es descubrir para qué Dios me formó, para qué Dios me llamó y para qué Dios me escogió. Como entrábamos en el inicio, una cosa es, son muchos llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, cuando tenés el privilegio de ser llamado y después entender de que fuiste escogido porque ya tenés que cumplir una asignación especial que Dios puso en tu corazón y que tenés que estar claro y clara, creo que ahí todo empieza a tomar sentido y empezás a vivir una vida
intencional y no basada en tus emociones. Entonces, ayer hablaba este punto y decía, qué loco, porque yo no me doy cuenta. Y decía, estar ahí adelante, porque además de oficiar la boda, tenés que, vos, uno larga el mensaje que Dios me pone en el corazón y están todos escuchando, todos los testigos, los invitados en esa boda. Y decía, qué loco, más responsabilidad. Esta, si bien fue una boda de 30 personas, 35 personas, no máximo, era muy chiquitito el círculo, era muy privado, fue hermoso porque se vivió una paz, pero ya son 30 almas. Pero la anterior, en noviembre del año pasado, me tocó ir a Chile y eran 150 invitados. Y yo sentía 300 ojos mirándome y se me hizo el corazón chiquitito así y la voz se me puso finita. Porque estar en semejante responsabilidad, decís, no querés fallar, ¿viste? Pero bueno, ahí está cuando uno se entrega de corazón a Jesús, Señor, habla vos. Llego el lunes a... Es un reviaje aparte. Yo del pueblo, de acá donde estoy, tengo que ir 1 hora o 2 horas en un transfer le dicen en Chile, una combi, en un camión o como le digan en tu país. 2 horas hasta la terminal de buses y de la terminal de buses tenía otras 4 horas para esperar el otro bus que me llevaba a Buenos Aires. Un reviaje. Y mientras estaba en la terminal de buses, Dios me hace sacar la Biblia, la carpetita que tengo, y empecé a preparar la palabra que voy a dar para ese matrimonio. Y cuando estaba escribiendo la palabra en ese matrimonio, miren cómo somos el testimonio, claro, yo estaba en una cafetería ahí en la terminal esperando el micro, y, y en un momento estoy escribiendo y se me quiebran los ojos porque sentía a Jesús hablar para ese matrimonio. Y decía, ¿y yo voy a tener esa semejante responsabilidad? Me quebré al escribir, al terminar y dar cómo sentía que Jesús daba la bendición final en ese matrimonio. Y lo importante de todo eso es que cuando vivimos una vida intencional, alrededor alumbramos el resto. ¿Por qué? Porque era el único loco escribiendo la Biblia, emocionándose y riéndose solo con la palabra en medio de una terminal en la cafetería. Y pasaban, este está loco. Sí, estamos locos para Cristo. Entonces, no ocultar mi fe, y menos, mucho menos vergüenza ya a esta altura de mi edad, con tantas que me sacó Dios, y me sigue sacando. Eso fue por un lado. Y por el otro, llegar y plasmar eso que Dios nos da, eh, eso es otro paso mucho más fuerte. Y a eso vamos a apuntar hoy. Porque creo que muchos de nosotros que estamos acá conectados, Dios algo te dio para compartir. Dios algo te dio para hacer. Dios algo hace en tu vida que te indirectamente te haces saber de que sos útil, pero muchas veces esta parálisis por análisis hace que nosotros, valga la redundancia, quedemos paralizados. Vergüenza, fracaso, miedo, rechazo, imperfección, que no me sale bien, que no me sale mal. Y voy a hacer un punto ahí, porque en el viaje pasaron un montón de cosas. Esto fue el miércoles, yo en el medio, en el martes a la noche, estuve comprando un pasaje, me tuve que ir para Chile, el jueves viajé para Chile y llegué ayer de Chile, unas misiones en Chile también. Muchas cosas pasaron en el medio, pero me quiero centrar en este punto, porque cuando nosotros accionamos enseguida a la voz de Dios y al llamado de Dios, enseguida empieza a abrirse un montón de puertas para seguir haciendo lo que Dios pone en tu corazón que hagas. Bendecido día a todos los que se conectan. Perdón si no los saludo. Eh, yo no sé si acá hay gente, primeramente, que no conoce a Jesús, realmente. Si no lo conoce, que nos puedan poner acá en el comentario. Pero aquellos que conocemos a Dios y que llevamos medianamente una vida activa en el cristianismo, y cristianismo ¿qué significa? El que sigue a Cristo, no el que congrega solamente, no, sino el que sigue a Cristo. Y seguir a Cristo significa replicar las mismas obras que hizo Él. Si no hay a nadie, vamos de lleno a eso. Entonces, muchas veces nosotros los cristianos nos quedamos paralizados cuando analizamos las situaciones que nos rodean. Eh, y creo que a menudo nos pasa a todos que empezamos con mucho entusiasmo, y levanta la mano si es verdad ahí, por una motivación intrínseca. ¿Qué significa eso? Que la novedad de algo nuevo activa dopamina.
en nuestro cerebro. Y eso hace que nosotros, bueno, vamos, claro, algo nuevo, algo renovador, eh, hace que inmediatamente nuestro cerebro, ¿sí? Con el tiempo, esa emoción va ganando mayor fuerza. ¿Por qué? Porque es algo que no conocías, porque es algo que no estabas experimentando hacer. Ejemplo, estás en la iglesia sentado todos los días haciendo la misma rutina. Y mañana te llaman, ¿sabes qué? Vimos de parte de Dios que vos tenés esto que hacer. Tu cerebro automáticamente libera dopamina y esa emoción te lleva, sí, querer más. Pero a menudo, en lo eclesiástico, entre los hermanos en la fe, con el tiempo eso va bajando. Estudios psicológicos determinan un principio que precede en todo. Las personas que se reciben y estudiaron tantos años para alcanzar ese título, alcanzan ese título y al año se desmotivan. Las personas que lucharon tantos años por comprarse el auto, se compran el auto y al año se desmotivan. Las personas que empezaron una relación, al año muchas veces se desmotivan y así, y en muchas áreas de la vida. Y eso tiene un principio que se llama la ley de economía mental, que significa que el cerebro, como empieza a ver que hay que empezar a sostener todas esas cosas, y esto empieza a generar estrés en el cerebro, ya lo hablamos de esto hace, ¿cuánto? 2 semanas, Karen, más o menos, hablamos de esto, empieza a ahorrar energía, y hace que empecemos, valga la redundancia, a gastar menos energía y prefiere la comodidad de lo conocido. Bueno, ya me acostumbré al auto, bueno, esto, bueno, ya me acostumbré a la carrera, bueno, ya me acostumbré al mismo trabajo. Y muchas veces esa comodidad hace que, no sé, hablaba con alguien ayer en el avión que me crucé de regreso a Buenos Aires y le decía, yo no me veo 40 años trabajando en la misma fábrica y jubilándome ahí. Y me decía él, era cristiano y yo sin saber, me dice, yo tampoco pienso igual, me dice, qué feo. Le digo, no, qué feo estar yo, este es mi punto de pensar y mi forma de pensar. Ni loco, 40 años en el mismo trabajo haciendo la misma cosa para jubilarme, no, les digo. Siempre estoy buscando cosas nuevas y le di un pasaje que está en Eclesiastés que dice, y todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces le digo, hoy hay ciertas cosas que yo no hago porque no estoy cansado en el mundo secular, pero sí para renovarme en Cristo. Entonces, muchas veces ese entusiasmo de empezar algo nuevo y que después se disminuye, es guiado por una emoción. Y eso hoy lo que hoy Dios me hablaba en el corazón a la mañana, y desde ayer que en la noche cuando le decía a Karen lo que íbamos a dar que le pasaba a los pasajes, creo que es lo que está viviendo la Iglesia Universal en general. Para entender, si querés, un poquito más en lo que es la psicología, las razones del cambio, anoté 5 puntos que pasan del entusiasmo a la comodidad, ¿sí? Y uno es el pico de dopamina. La novedad de un proyecto nuevo libera esos químicos de recompensa que luego después se estabilizan. El ahorro de energía que muchas veces el cerebro gasta mucho, toda la mayor parte pasa por acá, todo por acá. Entonces, en vez de aprender cosas nuevas, prefiere caer en hábitos automáticos. ¿Para qué? Para descansar, claramente. Uno de los puntos también es la falta de hábitos reales. O sea, que el entusiasmo muchas veces se acaba cuando se requiere la disciplina, que muchas veces nos cuesta, la constancia, el esfuerzo diario. Y, por sobre todo, la que creo que todos pasamos, y muchas veces a mí me pasa, acabé de contar, el miedo al fracaso o al rechazo. Me pasó a mí, che, Dios me había dado en el terminal lo que iba a dar de parte de él, pero cuando llegué ahí estaban delante todos los testigos, los padres, los novios, me quedé paralizado. Tuve miedo, ¿y si me equivoco? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si esto? Y ahí es donde entra Cristo, pero no vas a ser vos, soy yo. No eres tú, es mi Espíritu Santo. Entonces muchas veces el avanzar, los retos de la vida, el crecer y la mente, la comodidad muchas veces eh, hace que nosotros tengamos un escondite seguro ante esas cosas nuevas que tenemos que enfrentar. Esa parálisis por acción, yo creo que esa parálisis sí, por accionar, que es por el análisis que hiciste, creo que la describe muy bien, y acá entra la palabra, Mateo capítulo 9, del verso 35 al 38. Aquellos que nos quieran acompañar, Mateo capítulo 9, del verso 35 al 38, y voy a dejar que lea Karen. En Reina Valera lo vamos a leer,
o Karen, la que tengas. Eh, Creo que describe muy bien lo que estábamos hablando. Acá vamos a ver que a los discípulos les pasa esto también. Y Jesús se lo hace saber. No con psicología, no con che, mirá, la psicología, no, pero se lo hace saber con las cosas cotidianas de la vida que muchas veces nos pasan a nosotros. Presta atención, agarra tu lápiz y tu papel y anota. Karen, todo tuyo. Bien, dice, ¿se me escucha bien, Seba? 10 puntos. En Mateo 9:35 dice el título en esta Biblia es La mies es mucha, la versión. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en él. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: A la verdad la mies, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Lo pueden ver también en Lucas 10:2, que después lo vamos a ver. Pero ahí vemos que yo me, si bien nos podemos centrar, podemos analizar de un montón de formas y podemos centrarnos en el amor y la misericordia de Dios y en el carácter de Cristo, pero quiero también centrarme hoy en el carácter de los discípulos, porque muchas veces nos pasa a nosotros que ellos habían tenido una parálisis por análisis ahí. O sea, estaban teniendo un bloqueo realmente mental porque se sentían personas incapaces de tomar una decisión o actuar debido al exceso de información. Imagínense todas las personas ahí con todas necesidades, con problemas, ¿sí? ¿Qué, ¿Cómo hago? ¿Cómo lo abordo? Y si me equivoco. Es lo que le decía, el que me tocó a mí oficiar esa boda, o sea, estar ahí y qué digo, y si aquel no lo recibe, y si el otro me tira piedra, es un montón, colapsamos. Entonces, muchas veces veo que ellos seguramente que tenían el miedo intenso ese de cometer un error, ¿no? Entonces, en lugar de elegir, el cerebro se satura muchas veces y opta por la inacción. Porque mientras vemos en el verso 35 que dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vemos que Jesús después dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Que ahí está hablando también de Primera de Reyes capítulo 17 verso 22 cuando el profeta Miqueas habla de esto, que Israel lo ve sin pastor, disperso. Entonces dijo a su discípula, la verdad la mies es mucha, más poco los obreros. O sea, los mira y yo creo que dijo Jesús, che, estoy esperando que accionen. Porque por algo le dice, che, la verdad la mies es mucha, pero son pocos los obreros. O sea, habrán quedado ahí, accionen. Venía haciendo esto, venía de otro. Que acá hay una regla simple, ¿no? Porque dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas enseñando. Primer punto, enseñar. Predicar y sanando todas las enfermedades. Esta es una regla de 3 que se repite varias veces. Entonces Jesús enseña, predica y sana. Enseña, predica y sana. Y muchas veces nosotros enseñamos, predicamos, pero no sanamos. Mucha es la mies y pocos son los obreros. Muchos son los congregados, me ponía Dios en el corazón, pero son pocos los que sirven. Y así está muchas veces en nuestra vida. ¿Por qué? Por la falta de compasión. Porque Jesús dijo, tuvo compasión, no empatía. La empatía muchas veces es guiada por esta emoción. Ay, pobre, pero no te lleva a la acción. Al contrario, la inacción. ¿Por qué? Porque tenés miedo al error, a fracasar. ¿Cómo lo ayudo? Y son un montón de cosas que obviamente que el enemigo sabemos que también usa circunstancias para abordar nuestra mente. Entonces, una de las causas principales, y anoté 3, es sobrecarga de datos, que demasiadas alternativas o datos difíciles de procesar, como en ese momento que había. ¿Por qué necesidad empiezo? Para no ser injusto, habrán dicho los discípulos, mejor no hago nada. Me sobrecargué de información. Y muchas veces a mí, seguramente que a Karen también y a alguno que está ahí, nos ha pasado esto. Que el no saber cómo accionar
nos sobrecargamos de cosas y al fin y al cabo muchas veces no empezamos nada o no abordamos a nadie. Cuando tenemos que estar, como dice Gálatas 6:2, llevar las cargas los unos a los otros para que así se cumpla la ley de Cristo. Muchas veces sí, podemos orar por la persona, pero tal vez la persona tiene una carga, una necesidad económica. Y vos tenés los recursos. Pero si no, Dios no me lo pone en el corazón. Y hay muchas veces, Dios, hay cosas que no nos va a poner en el corazón, porque va a ser silencio, y el silencio también es la respuesta de Dios para ver tu accionar. El miedo al fracaso, que es uno de los patrones que se repiten muy constante. Entonces el terror a tomar la decisión equivocada y sufrir consecuencias, y sobre todo hacer sufrir consecuencias al otro, hace que nosotros entremos en la zona de confort. Mucha la mies, un poco los obreros. Sí, miramos que hay mies, pero yo no quiero meter las manos, no me quiero ensuciar. No quiero quedar mal. Es la típica esa. Y la búsqueda de la perfección, que esta es una de las que yo luché mucho tiempo. Esta sí me caracteriza a mí y habla por mí. Creer que existe una opción perfecta e ideal. Yo siempre fui de esa línea. No, si las cosas no se hacen así, no hacemos nada. Y con el tiempo Dios fue destructurando esa mente mía. Gracias a Dios, porque era muy así, perfeccionista. Yo me daba cuenta que quería luchar contra eso, pero algo dentro de mí no podía. Claro, después cuando vamos a la raíz, hay patrones de conducta que repetimos de nuestra familia. Tal vez de un papá, de una mamá o de quien te crió. Siempre viene por esos lados. Siempre viene por esos lados. Siempre, 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 siempre. Entonces, estas causas principales, yo creo que los discípulos, el agotamiento mental de ver tanta necesidad, esa procrastinación que se confunde por pensar mucho si son productivos o no eran productivos, el estancamiento de, no, para que tal vez es una pérdida de tiempo y de oportunidades, muchas veces, eh, mejor ya está Jesús, nosotros oremos y que Jesús haga la obra, y muchas veces no, porque por algo dijo, ven y síganme, y estarán estas cosas en mi nombre, y esto está hablando Jesús también para este tiempo, para tu vida y para mi vida. Yo no creo que sea el único que siempre digo que, bueno, a vos Sebastián porque estás predicando y porque todos los lunes, miércoles y viernes, cuando te toque estar, a vos te llamó Dios y vos tenés que hacer esas funciones, nosotros acá estamos parados escuchando. No, hermano, no, hermana, así no funciona esto. Mi misión es que vos actives lo que Dios te puso en el corazón como, sí, ejemplo, en lo institucional, en lo religioso, en lo eclesiástico, como lo quieras llamar, el pastor, ¿cuál es la misión del pastor? Que el rebaño, la grey de Dios en lo humano, no como oveja, porque muchas veces te tratan como oveja, en lo humano, es que vos alimentarte para qué, para alentarte, para exhortarte, para animarte, para que hagas la obra de Cristo, para que salgas y predique, salgas y predique, salgas y predique, salgas y hagas, salgas y sanes, por medio de Cristo. Sanes con un abrazo, sanes con un mensaje, sanes con una palabra de aliento, sanes a través, tal vez con una sustitución económica. Eh, esas cosas muchas veces, si nosotros no reconocemos que hay ciertos patrones de conducta que tenemos que cambiar, muchas veces nosotros vamos a practicar la empatía y no la compasión y no la piedad. Entonces, un punto que lo describe bien es Lucas capítulo 10, del verso 1 en adelante, voy a leer rápido, dice, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenían pensado visitar. Y le dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe obreros a su campo. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Eso es tremendo. Porque Jesús cuando nos llama, no nos llaman y dicen, bueno, van a predicar, van a ser como corderitos, van a saltar, les va a ir todo bien. No, sepan que también en la misión, en lo que yo les pongo en el corazón, van a haber lobitos que van a querer morderlos, se los van a querer comer. El lobo le encanta a la oveja. El lobo donde ve una ovejita y que sabe que no resiste, no pelea, no nada, se la come tranquilito. Muchas veces nuestra vida es igual. Y este es uno de los principios. No hago por miedo a lo que dicen. No hago por miedo a que me falta
conocimiento, no hago por miedo a que me falta el título, no hago por miedo a esto, no hago por miedo a que me coman, no hago por miedo a que me debatan, no hago... Y muchas veces quedamos en esa. Y yo creo que Jesús estaba mostrándole, che, la mies es mucha, más pocos son los obreros, rogad pues al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Entonces, si tuviéramos que hacernos una pregunta en el día de hoy, ¿qué es lo que te está frenando a ser un obrero, a ser un hacedor y no solamente un oidor de la palabra? Porque yo no quiero que sean solamente oidores, dice la palabra, sino hacedores de la misma. ¿Qué cosas Dios puso en tu corazón que tenés que hacer para Dios y que hoy hay algo que te está frenando? Buenos días a todos los que se conectan, bienvenidos. Gracias por estar. Eh, porque es un tiempo que Jesús está en las puertas, muchachos, muchachas. No sé si te pasa a vos, si del otro lado, o a vos, Karen, pero yo en mi corazón cada vez lo siento más fuerte. Que Él viene, que Él viene, que Él viene. El Espíritu Santo muestra que Él viene. Y que la mies es mucha y son pocos los obreros. Y no está diciendo, bueno, ustedes tienen que ir y salvar a las personas. No, no, lo que está diciendo es, ya está todo hecho el trabajo. Los campos están todos listos, dice la palabra. Blancos, listos para la cosecha. O sea, ya Jesús hizo todo. Nosotros tenemos que ir y hacer discípulos, cosecharlos, predicarles el Evangelio. No sé si querés comentar algo, acá. Sí, ahí se me escucha bien, Seba. Sí. No quería hablar así por encima porque sé que se corta. Se me venía al corazón cuando vos preguntaste qué es lo que te está frenando. Y digo, quizás no sabemos cómo hablar o pensamos que no sabemos cómo expresarnos, y eso es lo que nos limita a muchas personas. Y estaba acá como 10, es maravilloso como cuando uno busca respuestas en el lugar correcto, el lugar correcto recibimos respuestas. Cuando uno hace las preguntas a quien las tiene que hacer, ¿no? Y para eso también hay que pedir discernimiento. A veces uno dice, todo, por todo tenemos que orar. Y yo cada día recomiendo más que ores. Es una duda, orá. En el mismo momento en donde estés, no esperes a estar en el lugar ideal, en silencio, porque no es lo que dijo Jesús, sí o sí, orá en el silencio, sí o sí, con los ojos cerrados y las manos juntas, no, vos podés orar, interceder y comunicarte con Dios en el momento que quieras, en el momento que lo necesites. Él está 24/7 para nosotros, porque tiene un horario de oficina. Entonces, cuando tengas una duda, recomiendo que ores en ese mismo momento. Y leí Mateo 10, 19. Antes, bueno, Mateo lo cuenta de una manera, Lucas lo cuenta de otra manera, que es del pasaje que vos estabas hablando. Seba, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y en el otro versículo, en el 19, cuando se entreguen, porque están hablando de que iban a venir momentos donde a los cristianos, bueno, los iban a agarrar y nos iban a entregar al concilio, a las autoridades, a la policía, digamos, a la ley del momento. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en esa hora os será dado lo que habéis de hablar. Y dice en el versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y a veces nos preguntamos, ¿pero qué voy a decir? Entre paréntesis, muchas veces decimos qué voy a decir por muchas cuestiones. Hay veces que hasta nuestro propio pasado, nuestros propios eh, fantasmas que tenemos en la mente, mirá si después me voy a equivocar y vuelvo a hacer lo mismo antes y quedo pintado ante esta persona a la que Dios te está llamando a predicarle. Eh, y esos pensamientos también tenemos que pedir, dice, saber de dónde vienen.
yo no vi en ningún momento que le traiga culpa a alguna persona o que le traiga una lista de sus pecados, que le traiga una lista de las cosas que había hecho mal, cual hoy en día no está capacitado ni, ni tiene ni está aprobado para venir a hablar de su palabra, ¿no? Entonces, también hay que ver eh, qué voz estás escuchando y, y qué voz estás avalando, ¿no? Porque Jesús no te va a decir, no, ojo, vos no hables porque vos ahí fallaste antes. Si Dios te está poniendo en mira para predicarle a una persona que está teniendo las luchas que vos en algún momento tuviste y eso te está frenando, no estás escuchando la voz correcta. Porque Dios no te está diciendo, no, vos antes fallaste en esto, así que te conviene que no hables, porque vos sabés lo que es pasar por lo que pasó a esa persona. Entonces, estás escuchando el enfoque no está siendo el correcto y ahí tenés que analizar. Hola, hijito, buen día. Concentré porque mi hijo se levantó. ¿Todo bien? Anda a abrigarte, que hace frío. Entonces, en eso no tenemos que pensar que es nuestra palabra la que va a hablar, sino que si nosotros realmente encomendamos el momento a Dios y le pedimos al Espíritu que habla a través de nosotros, hasta nos va a marcar si realmente tenemos que callar o tenemos que hablar. Y si vamos a hablar porque el Espíritu nos indica eso, van a salir palabras que no son las que nosotros planificamos, que no es como nosotros superamos esa prueba que esa persona está pasando, van a salir palabras que no son consejos o de un psicólogo. A mí me pasa que mandaba mucho a la gente al psicólogo, vos decís, era, ¿no? Pero sí, ¿por qué no haces terapia? Porque capaz a mí me hacía bien. El otro día, una de las personas que coincidíamos mucho en que era bueno hacer terapia, y es bueno, no digo que no, me dice, ¿estás haciendo terapia? Y yo por dentro también como uno, no considero que en este momento de mi vida o lo que la herramienta que Dios me da sea hacer terapia, que en cada momento en realidad necesito ir más a los pies de Cristo. Amén. Humillarme más y decir, bueno, estoy pasando por esta situación, necesito Cristo, arrodillarme en mi casa, en el momento que yo tenga, o cuando estás viajando al trabajo, cuando estás caminando por la calle, en ese parte, porque Dios no desprecia a un corazón humillado. Entonces, en ese momento, ir a los pies de wow, cómo Dios cambia mi vida, cómo Él transforma. Porque en su momento yo no podía vivir si no hacía terapia, por ejemplo. Era para mí, era yo esto se lo tengo que contar a la psicóloga. Era como que era mi amiga de confianza. Porque ella me va a saber dar respuesta, o porque me va a saber dar guía, o porque... ¿Y en dónde está puesta la confianza? ¿No? A mí me impacta esto de decir, ustedes quédense tranquilos, como hablándolo en criollo, en la palabra nos está diciendo, quédense tranquilos, son ustedes los que tienen que hablar. O sea, quédense tranquilos que el Espíritu les va a marcar lo que tienen que decir, porque no son ustedes hablando, sino que es el Espíritu hablando a través de ustedes. Y siempre hablamos de esto, ¿no, Seba? De no somos nosotros, son nuestras palabras. Creo que si alguien realmente ama a Dios, relación con Él, jamás va a decir que es lo que yo preparé. Esta es la palabra que preparé. Y dijiste algo, dijiste una clave que es el Espíritu Santo va a poner cuándo hablar y cuándo callar. Yo te voy a dar un minuto del live, porque quiero mostrarle un video. Este es otro testimonio de lo que en la misión esta de estos 10 días que estuve fuera de mi casa, donde Dios me sacó y me llevó de un lado para otro, porque así se cumple la palabra. Yo veía a Dios. Imagínense, yo el lunes salgo de mi casa, el miércoles tenía que casar, oficiar un matrimonio, Dios los casa, por misericordia de Él tuve que estar ahí presente y oficiar ese matrimonio, pero el martes a la noche me estaba haciendo comprar un pasaje para que el jueves yo viaje para Chile. Hacer otra misión allá. Miren cómo Dios nos mueve. Y se cumple una palabra que dice que aquellos que son nacidos por el Espíritu no saben, son como el viento, que uno no sabe de dónde viene ni a dónde va.
que solamente lo escuche. Así son todo aquel que es nacido por el Espíritu. No, muchas veces no tenemos donde recostar la cabeza y muchas veces Dios te va a tomar, te va a poner en un lado, te va a poner en el otro, y va a ser como Felipe con el etíope, que le dijo, vete cerca del etíope, hay una persona, lo bautizó y dice que automáticamente fue teletransportado, se lo llevó a otro lado. Eso es tremendo, eso me voló la cabeza. Bueno, no importa, no quiero ir a ese lado. Pero te voy a sacar un minuto y les voy a mostrar algo, porque miren lo que hace Dios cuando habla el corazón y no sé cómo sacarte acá y me volvés a envidiar la invitación, pero les quiero mostrar esto. No sé cómo sacar acá. A ver. ¿Vos lo podés hacer? ¿Qué tendría que hacer? Desconectarte, a ver. Así Ah, me deja el video. Ahora sí, miren. Mientras busco acá, denme un segundo, tengan paciencia. Gracias a todos los que se conectan. Bendecida mañana. Parálisis por análisis, esto creo que es una de las cosas que muchas veces nos pasan. Acá está. Te lo voy a compartir y me dicen si está. Avísenme cuando se esté empezando a ver. Avísenme si están viendo el video como yo lo estoy viendo. Gracias por avisar. Miren eso, presten atención. Miren lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios en este tiempo y en esta generación. Se me pone la piel de gallina. Gloria a Dios. Se ve y no se escucha. No se escucha lo que dice el video, ¿no? ¿Se me escucha a mí? Tremendo. Ahí terminó. Tremendo lo que se vivió en ese momento. Y mientras, acá, mandame de nuevo la solicitud. Gracias por brindar ahí tu apoyo. Mandame la solicitud que te hago entrar de nuevo al live. Eh, Cuando yo llego el lunes al terminal y tenía que... Bueno, en el video que no se escuchó, claro, porque capaz que se escuchaba mi voz, no se escuchó, pero lo que decía estaba el Espíritu Santo hablando y bautizando, y cuando le ponía la mano en la cara, Dios estaba diciendo, che, se caen un montón de cosas, soy lavado por la sangre de Jesús, bla. Pero para llegar a ese punto, miren cómo es la voz del Espíritu Santo, que es finita. Mientras yo estaba escribiendo en el terminal, esperando el bus para ir para Buenos Aires, Dios me pone una palabra, pero me dijo, él no puede recibir a su esposa si no está bautizado. Yo dije, pero ¿y si se muere hoy? ¿Viste? Muchas cosas que uno se pregunta. Pero el Espíritu Santo fue así. Este fue como algo que, no es que así, pero que me lo había dicho como que no, que tenía que bautizarse, como que su espíritu quería bautizarse. Bueno, llegamos, el lunes llego, comiendo. El martes, el lunes no hablo nada, nos juntamos en la casa, me quedé en la casa de ellos dos. El martes cenamos y a la noche el Espíritu Santo, mientras estábamos cenando, casi querés sumarte al like, no sé. Acá está, invitar, ahí te mandé la invitación acá. El martes estábamos cenando y el Espíritu Santo, mientras estábamos comiendo, estaba donde estoy yo acá, estaba Sebastián, que también se llama Sebastián acá, y su esposa, su futura esposa de este lado. Y mientras estábamos comiendo, él me estaba contando la historia y me pongo a comer y me quedé mirándolo, pero no estaba yo en Narnia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me decía, Sebastián, él no puede recibir a su esposa si no está bautizado. Tiene que bautizarse. No sé cómo explicarlo, porque no sabía si era el Espíritu Santo, si era yo, mi emoción, si era un montón de cosas. Y yo quería hablar.
pero internamente era como también que sabía que no era el momento para hablar. No sé, era el Espíritu Santo que me venía, no en ese momento. Entonces dije, Espíritu Santo de Dios, pon el momento correcto para hablar esto. ¿Por qué? Porque podía asustar a la otra persona, porque no sé, se me van un montón de cosas. No, ¿qué va a decir? No, pero yo no, eso no quiero. No, pero ¿qué tiene que ver eso con...? Entonces no quería que se dañe eso tan hermoso que iban a concebir matrimonio. Por un error mío y por ser apresurados, porque la prisa es madre del error, dice el proverbio. Entonces dije, ¿será? Bueno, dejé. Bueno, Señor, tú vas a preparar. Y internamente sabía que Jesús iba a preparar el momento, sabía que el Espíritu Santo iba a preparar el momento. Terminamos de comer, pasamos a la cocina, al rato, a la hora, y mientras estaba lavando Dani, nuestra amiga, los platos, nosotros la acompañamos en la cocina, estábamos parando charlando ahí los tres, y en un momento Sebastián dice, y acá es lo glorioso, dice Sebastián en un momento, dice, pero yo no sé, creo que me falta algo, no sé, como ustedes los cristianos, yo si bien creo en Dios, creo en Jesús, leo con Dani la palabra, hacemos el discipulado, él está haciendo el discipulado, él cambió hace 6 meses, tuvo una vida, un cambio radical, bajó 20 kilos, conoció a Jesús, empezamos a orar por él, fue tremendo, y Daniela venía orando hace 7 años por él, para que conozca a Cristo, para que se bautice, para que todo, llegaron, le propuso matrimonio él, Dios muy rápido en todo, pero él me dijo, me falta algo, es como que todavía no siento algo como ustedes, no sé, como que si yo siempre me siento, ¿qué es lo que me falta de Dios? Me dicen. O como de Jesús, o eso vivir ustedes como viven así con Dani, me dicen. Y ahí me dice el Espíritu Santo, ahora, ataque. Y le digo, ¿sabes lo que te falta? Le digo, el Señor dice así, pa, 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 pa. Y digo, y no hay tiempo que perder, hermano. ¿Querés bautizarte? Sí. Vamos a la ducha. Así, sí, sí. Empezó a sacarse la ropa. Yo no veía el espíritu. Sí, 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 sí. El espíritu de adentro. Se me pone la piel de gallina, se me estremece el espíritu. El espíritu, sí, sí. Y ahí fuimos al baño. Y mientras bautizaba, el espíritu me decía, Sebastián, no hay tiempo que perder. La mies es mucho y son pocos los obreros. Mirá que esta alma hacía tiempo que quería bautizarse. Pero hay pocos obreros. Hay pocos que sirven. Hay hermanos, hermanas en la fe. Hay personas que congregan, muchos congregados, pero pocos servidores. Y no salen a hacer. Y así como él, hay muchos que se pierden. Yo ya estoy a las puertas. Jesús viene pronto. Es hora de bautizar en los baños de la casa, en un charco, en una pileta, en el mar, en un río, donde sea. Pero es hora de salir a predicar y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermano, hermana, si hay uno conectado que todavía no se bautizó, hoy es el tiempo. Agarrar a un hermano en la fe, no tenés que hacer ningún curso para ser bautizado, tenés que creer en Jesús, tenés que agarrarte a su fe, tenés que creer de corazón de que Dios lo levantó de entre los muertos por medio del Espíritu Santo, que al tercer día lo resucitó, que dio la vida por tus pecados, que dio la vida por vos, que dio la vida para que tengas vida y vida eterna, y es hora, si no estás bautizado, de bautizarse. Y si no tenés a alguien que no se bautizó todavía, que conoce de Jesús y está media tinta, es hora de ir, agarrarlo, llevarlo a la ducha de tu casa, es hora de ir y hacer discípulos. La mies es mucha, hermano, el Espíritu está hablando, la mies es mucha y son pocos los obreros, no hay tiempo que perder, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Muchos son llamados, pocos los escogidos, hay muchos que entran por la puerta ancha, pero son pocos los que encuentran y entran por la angosta, encuentran y entran. Hermanos, si encontraste la puerta angosta, que es Jesucristo, que es la puerta, la que nadie puede abrir y la que nadie puede cerrar, si la encontraste es hora de que vos también se la presentes a otro. Anda a las casas, predicá, si tenés hermanos que se cayeron, levantale los brazos. No hay tiempo que perder. Si no te has bautizado, hermano, en el nombre de Jesús, hacelo en este día, en esta hora, en donde estés. Llamó un hermano en la fe, lo hicimos delante de 2 testigos. Cuando estaba con Daniela le dije, ¿vos creés? Bueno, acá tenemos 2 testigos, porque la palabra dice, si por medio de 2 o 3 testigos vamos a testificar. Bueno, acá estamos con Daniela, yo quien te habla, que somos testigos de que vos estás dispuesto a bautizarte por Jesús, a cambiar tu antigua manera de vivir, a aceptar de que es el Rey de Reyes, el Señor, el Salvador de tu alma, el que es, el que era y el que ha de venir, el alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Jesús? ¿Crees que Él cuando venga a buscarte vas a heredar la vida eterna con Él y junto con Él vas a reinar? Sí, sí, sí. Listo, ya acá, estamos 2 testigos y éramos 5 porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito Dios. Hermano, hermana, tenemos que despertar. Si sos cristiano, hay mucha la nieve, poco los obreros.
¿Cuánta necesidad hay en el mundo espiritual? Fíjense las cosas que hay. Se identifican con perros, se identifican con gatos, se identifican con fruta, con animales, con cosas. Que soy un Terian, que soy esto, que soy lo otro. La gente está con falta de identidad porque dejamos de hacer la obra, que es predicar de Jesucristo. Hay que despertar. Cuando yo veía eso, mientras bautizaba a Sebastián, veía que todo esto me hablaba del Espíritu y en mí era un quebranto. Y mientras yo quebraba por dentro mi corazón, tenía a Daniela llorando a mansalva, a más no poder al lado mío, porque el Espíritu me mostraba que él se está bautizando gracias a las oraciones de ella, de que por muchos años nunca se rindió con él. Gloria a Dios por esa mujer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque la mujer sabia edifica su casa. Gloria a Dios por esa hermana en la fe y amiga, encima tengo el privilegio de ser amiga de ella, amigo de ella y amigo de él. Gloria a Dios, porque esos son los corazones que Dios busca. Por eso Jesús, ahí entra la clave que dice, por eso rogad pues al Señor de la mies. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Oren para que mande obreros a la mies. ¿A quién? A Dios. Porque la obra no es nuestra. La mies tampoco es nuestra. La obra es de Dios, la mies es de Dios y nosotros tenemos que orar para que de una forma no emocional empecemos a vivir siendo radicales, actuando. Entonces, muchas veces la empatía te hace sentir, pero la compasión te hace actuar. Por eso Jesús dijo, ¿qué dijo? Y viendo Jesús que recorría las aldeas y esto y lo otro, dijo, y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús no dijo, y tuvo empatía. Bueno, porque la empatía es una emoción. Ay, pobrecito, me pongo en tu lugar. Sí, yo te entiendo, pero no haces nada, hermano, hermana, muchas veces. No hacemos nada. Y nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Esto es fuerte. Ser compasivos. Y ahí entra Oseas capítulo 6, verso 6. Porque no quiero sacrificio en holocausto. No quiero que hagas ayunos por hacer. No quiero que solamente congregues los domingos. No quiero que hagas campañas evangelísticas, que salgas a predicar. No, misericordia y piedad quiero. Que practiquéis la misericordia, la compasión y la piedad. Porque cuando entramos y vemos lo que significaba esas palabras en el griego, ejemplo, compasión, que significa esplancha, dice, ese término que usa Jesús dice que desde las entrañas no es una lástima superficial, sino una emoción visceral y profunda que conmueve físicamente a la persona y la impulsa a la acción. Eso estaba haciendo Jesús. O cuando hablaba de desamparadas o desoladas, que significa esquimenoi, que está hablando literalmente de personas maltratadas, desoladas, agotadas por un viaje exhausto. O sea, que estaba describiendo el estado de cansancio espiritual que había en la gente por la opresión del sistema religioso de la época. ¿Y qué es lo que te oprime hoy? ¿Qué es lo que te está oprimiendo hoy? Porque tal vez hoy Dios te ve cansado, cansada, abatido, pero está teniendo compasión esta mañana de vos. Que quiere que hagas la misión que Él te encomendó. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo que estuvo ahí está hoy con nosotros acá conectado. Dios es espíritu, donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Esta mañana hay libertad. Hay libertad en el espíritu para que te puedas desahogar con Dios, para que puedas confesar, para que puedas volver a pararte en lo que Dios te llamó, como un obrero de su mies, como una obrera de su mies, como un siervo y una sierva fiel. Un siervo fiel no es aquel que no cayó, sino aquel que cayó y se levantó, porque 7 veces cae el justo, más de todas ellas, Dios lo levanta. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo como oveja sin pastor, es una alusión directa al Antiguo Testamento, que lo podemos ver ahí en Números 22, 17 y Ezequiel 34 del 1 al 6. O sea que donde los líderes espirituales de Israel en ese momento, que eran los fariseos y los escribas, habían abandonado al pueblo. Entonces Jesús se presenta implícitamente como ¿qué? Como el buen pastor. En Juan capítulo 10 lo pueden ver. O sea, el buen pastor prometido. Ese buen pastor es el que tenemos hoy acá con nosotros. Ese buen pastor es el que está teniendo compasión esta mañana de vos. Que sabe con lo que luchas. Pero Él, a pesar de tus luchas,
Él quiere que vayas y estés en su mies, trabajando como un obrero, como una obrera. Dejemos nuestras cosas de lado y empecemos a aplicar la compasión. Muchas veces nos ponemos nosotros en primer lugar, pero veamos la vida de Jesús. Él siempre puso al otro en primer lugar y esa es la vida que quiere que nosotros llevamos. Que es difícil, es difícil. Nuestro cerebro muchas veces no va a querer. Muchas veces vamos a ver, no habla Dios, me habla Dios, me habla el Espíritu Santo, y me imagínense a mí ahí bautizándolo en el baño. Yo decía, estoy loco. Esto no es de Dios, porque lo primero que digo, esto no es de Dios, hay que ir a un río, hay que ir a una pileta, hay que ir a un mar, si no, esto no es así. No, no es como nosotros querramos, es como el Espíritu Santo de Dios quiera, es como Dios quiere y como Él nos mueva. Entonces, cuando Jesús usa dos términos en griego, que es terismos y ergatai, que es mies y cosecha, o cosecha y los obreros, mejor dicho, cosecha y los obreros, que no está representando, porque muchos van a usar la escatología del fin de los tiempos, no representa el juicio escatológico, ahí no lo representa, sino está viendo a la multitud lista para recibir el Evangelio. O sea, el problema plantado no es la falta de fruto, sino la escasez muchas veces de trabajadores capacitados. Entonces, el fruto hace que nosotros actuemos automáticamente cuando el Espíritu Santo nos habla. Si ustedes permanecen en mí, darán fruto y mucho fruto, porque yo soy la vid, dijo Jesús, y ustedes son mis ramas. Pero fuera de mí nada pueden hacer. Entonces, muchas veces cuando intentamos con nuestra fuerza hacer cosas, muchas veces en el medio se desvanecen. Y si tal vez hay cosas que se están desvaneciendo en tu vida, tal vez de convertir a alguien a Cristo, no, yo lo voy a ganar para Cristo, no, yo lo voy a convertir. Entonces está ahí algo que estás haciendo mal. Señor, tendría que ser al revés. Padre, yo veo el potencial de esta persona. Manda a alguien de tu mies, de tus obreros de tu mies, que llegue de la forma que yo no puedo llegar, que lo use el Espíritu Santo para que un familiar, tal vez un tío, un primo, un vecino, tu pareja, quien fuere, pueda conocerte, porque tal vez ya a mí no me quiere escuchar, pero yo sé que vas a mandar a alguien. Padre, oro, te ruego por ese obrero, por esa obrera, para que esa persona conozca el Evangelio, para que esa persona te reciba, para que esa persona se bautice y para que te espere con reverencia, con temor, sin arruga y sin mancha. Eso se llama lo que Jesús dice en el verso 38, rogad pues al Señor de la mies que mande obreros a su mies. O sea, Él es el Señor, es su mies y Él es el que tiene los obreros. Nosotros tenemos que orar. Entonces, muchas veces la mirada de Cristo y la mirada del mundo, mientras la sociedad o las instituciones religiosas suelen ver muchas veces a las multitudes como cargas que nos está pasando en este último tiempo, o muchas veces como un número, que vayan más para que diezmen más, para que pongan más. Y no es que vayan más para que se sanen más, para que conozcan más a Jesús y para que su vida sea restaurada y hagan más discípulos. No, muchas veces no estamos en esa realidad. Seamos sinceros. Seamos de verdad. Seamos de verdad. Entendamos que estamos viviendo con la mirada del mundo y con la mirada realmente de Cristo. Ahora, ¿cuál es la mirada que nosotros tenemos? Hay dos miradas, la de Cristo y la del mundo. Entonces, si nosotros miramos como la del mundo y vemos qué hace el otro y cómo se está manejando el otro, ahí vamos a estar paralizados. Nosotros tenemos que mirar qué hace Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. Nosotros enseñemos, prediquemos y sanemos por medio del Espíritu Santo. Más sí, dejá de renegar con aquel que hace o que no hace. Alguien está hablando Dios. Entonces, muchas veces Jesús las ve como personas heridas que necesitan pastor. ¿Cómo tenemos que ver nosotros a las personas? No sé, como personas heridas que necesitan pastor. Entonces, si queremos ver una hermenéutica del pasaje, o lo que exige, mejor dicho, es con qué lente está mirando la iglesia a su entorno. ¿Con qué lente estamos mirando a nuestro entorno? Con el no estoy capaz, no estoy capacitado, no puedo, me dijeron que no podía. Imagínense, yo me ponía a pensar, imagínense si yo le cuento esto a algún pastor de la estructura cuadrada religiosa que bauticé en el baño. ¿Qué diría?
¿Quién te autorizó? Bajo la denominación de quién estás. No, eso no es bíblico. Primero hay que hacer un curso de bautismo para que... Y después te puedes bautizar. Entonces le diría yo al pastor ese, entonces ¿qué le digo a Felipe cuando el Espíritu Santo le dijo, ve al lado del carro, que hay un etílope y que está leyendo esto y enséñale? Y el etílope le dijo, ¿de quién está hablando? ¿De mí mismo? De él mismo, de mí mismo, del profeta, y empieza. Y ahí, bueno, Felipe le explicó y le dice, ¿y qué me prohíbe que yo me bautice? Y lo único que le dijo Felipe, cree en el Señor Jesucristo y listo. Se lo parafraseo, ¿no? Ahí hay un charco, frena en el carro y lo bautizó en un charco. ¿Qué le diríamos? ¿Qué dirían los fariseos? No. ¿Qué dirían los de hoy? No, tiene que venir acá a la iglesia, ante una nube de testigos, en una pileta, o tenemos que ir todos al mar. No, muchacho, la hora del Espíritu, como dice Juan 3, nadie la conoce. Él hace como quiere y cuando quiere. Porque esta hora es del Espíritu, no del hombre. Y no se discierne como nosotros las discernimos, sino con la hora con el Espíritu. Y eso es tremendo. K, ¿querés decir algo? Ahí se escucha bien. Yo como que por un momento dudé porque dije, ay, bueno, pero el Señor me trae esta palabra que los invito a que busquen en que no se queden con lo que yo estoy hablando. Dame un momento, hijito. Que no se queden con lo que yo estoy hablando, ni con lo que yo estoy leyendo. Lo busquen en su Biblia, buscarlo en la computadora, tengas a mano para, para leerlo y quédatelo ahí, porque la que habla es la palabra de Dios. Dice en Amós 4, para el que es igual que yo, que no encuentra estos libros que están por ahí metidos en el medio de la... Amós está antes de Abdías, búsquenlo en el índice. Amós 4 dice, escuchen estas palabras, vacas de Basán. Antes de seguir, les comento que refiere a vacas de Basán porque Basán era un territorio fértil, pastos riquísimos, donde estaba como el mejor prado para las vacas, para las ovejas, para todo lo que era ganadería. Era súper fructífero y era como la mejor calidad. Por eso lo lleva al territorio, que era ese espacio donde era como, bueno, que las vacas pasten en ese espacio era lo mejor que le podía pasar. Eran las vacas más gorditas, más rellenitas, más ricas de todo para lo que carne. Escuchen esta palabra, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráiganos de beber. Está hablando de personas, podríamos interpretarlo, personas que están hoy en día en la iglesia disfrutando de los beneficios de las bendiciones, porque estos son bendiciones, no dejan de ser bendiciones, porque si Dios no quisiera que los tengas, no los tendrías. Si estás prosperado económicamente en este momento y pasás por al lado de personas que no tienen quizá un techo, ni siquiera un techo, pasás por personas que están en la calle en este momento y no te mueve ni un poco, pasás por personas que están mendigando y no te mueve, quizá eh, estás haciendo lo que dice esta palabra sin querer, porque dice que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráigannos de beber, o sea, básicamente estás concentrado en tráeme algo para tomar, vamos a beber, vamos a... Como que planificás al final de tu día llegar a tomar algo y que bueno, y que terminó el día y mañana será otro día, siguiendo así, disfrutando de esas bendiciones, disfrutando de, de las cosas que son de este mundo, de las cosas que son de esta tierra y que pasan. Porque eso que te tomaste ya pasó. Porque eso que te compraste, ya está, ya te lo compraste. Porque eso de lo que disfrutaste y puede ser que te hayas esforzado mucho para eso, listo, pasó. Y pasó y queda en esta tierra y no te lo vas a llevar cuando te vayas. Dice, el Señor y Dios
ha jurado por su santidad. Vendrán días que hasta la última de ustedes será arreada con ganchos y anzuelos. Una tras otra saldrán por las brechas del muro, y hacia Hermón serán expulsadas, afirma el Señor. Si vamos a la interpretación, vienen los fin de los tiempos, el Señor vuelve, y en algún momento vamos a ser, me quito por favor, vamos a ser separados, ¿no? Este me sirvió, este no me sirvió, no porque le servimos, porque Dios busca, necesita, no, porque le servimos por amor, porque realmente sale de nuestro corazón el servicio. Dios no necesita de nosotros. Él tranquilamente podría hacer su obra sin nosotros, pero nos da el privilegio de participar, para que nosotros realmente no acumulemos en esta tierra, sino que podamos acumular coronas que después podamos poner a sus pies en la eternidad. Y en algún momento vamos a ser juzgados. Y en algún momento Dios va a decir, de toda esta iglesia, de todo este pueblo, de toda esta gente, de todas estas personas, este va acá y este va acá. Es como, es duro a pensarlo, por eso hasta dudé de decirlo, porque Seba estaba hablando de compasión y yo digo, parece como que es dura la palabra, pero quizá alguien está necesitando escuchar este pasaje en este momento. Bien. En el versículo 4 del capítulo 4, vayan a Betel, vayan a Gilgal y pequen mucho más. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Dios está hablando con sarcasmo y se los leo porque a mí mucho el tono sarcástico a veces no me sale. Vayan a Betel y pequen. Vayan a Gilgal y pequen mucho más. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas, dice. Eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor y Dios. Entonces, a mí realmente este capítulo me llegó hace como una semana y creo que en el vivo anterior les dije que estaba en shock mi cabeza, como que me había levantado pensativa y como que no entendía qué. Y bueno, siento que papá trajo hace varios días esto y lo tuve en mi cabeza para, como hablaba con una hermana esta semana, el entendimiento con el razonamiento humano, las cosas divinas, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Si nosotros estamos siendo como esas vacas que van y pastan del mejor pasto y están en sus privilegios y gozan de las bendiciones y todo, pero no estamos para el afligido, no estamos para el necesitado, no estamos para el pobre, y no tan solamente afligido, necesitado y pobre físicamente, económicamente, de espíritu, porque todo se resume a esto, al espíritu. No estamos hablando de que a alguien le está faltando solamente el pan físico, porque Jesús mismo dijo, no pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá es como, obviamente podemos quizá hablarle a una persona que tiene hambre, porque va a estar pensando en que tiene hambre y su cerebro no les va a permitir en ese momento escuchar lo que le estamos diciendo, pero todos tenemos en nuestra alma ese vacío que solo Dios puede llenar. Entonces, vemos que alguien está pasando por una necesidad de las necesidades básicas y nosotros podemos ayudarlo y después de eso traerle el mensaje de salvación, quizás es a lo que Dios te está llamando en esta mañana o tarde, la hora que sea en donde vos estás. Se cansó de hablarle al pueblo de Israel, donde se cansó de decirle, hice esto por vos, abrí el mar, te liberé del pueblo, de los egipcios, te liberé de la esclavitud, de la opresión, lo liberó de muchos pueblos, no solamente de Egipto. Y en un momento Dios se cansa y le dice, ¿sabes qué? Anda,
andá a Betel, seguí pecando, andá a Gilgal, pecá mucho más. Ofrece tus sacrificios por la mañana y el tercer día tus diezmos. O sea, como Dios pone, vos date cuenta que estás pecando y después yendo a cumplir con los ritos y estás yendo a cumplir con lo que eh, religiosamente se te está pidiendo. Y a lo último termina diciendo, eso es lo que a ustedes les encanta, que Dios nos libre en el Jesús de estar cumpliendo ritos, estar cumpliendo con lo que la religión está pidiendo en este momento, sin tener el verdadero peso, sin tomar la verdadera dimensión y sin hacer realmente lo que Dios nos está llamando a hacer, que es primero arrepentirnos de los pecados, no seguir pecando. Y después Dios ya no pide sacrificio. Él ya hizo el sacrificio, él ya vino, ya murió en la cruz y ya venció la muerte y al tercer día resucitó. Él ya hizo el sacrificio. Él dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y es todo lo que Seba venía hablando, de la compasión, de la misericordia. Porque en algún momento alguien tuvo misericordia para con nosotros. En algún momento nosotros fuimos esa oveja descarriada, fuimos eso que estamos viendo reflejado en otra persona. Y Dios puso en el corazón de un hermano que tenga misericordia de nosotros una y otra vez para poder traernos con la Y, y la idea central, como dice Karen, que la compasión de Jesús ante esta necesidad humana que cada uno de nosotros tenemos, nos lleve y nos mueva a orar, que es lo que Él muestra. Rogad pues, o sea, nos lleve, tenemos que orar, a comprometernos activamente realmente en la misión de Dios. Miren, mientras escuchaba con atención a Karen, lo que Dios le ponía en el corazón, tremendo ese pasaje de Amós, no lo recordaba, sí lo habías leído, pero no lo recordaba, cómo calza todo justo a tiempo. Eh, Se me venía esto de Felipe, el etíope, de bautizando a Sebastián ahí, como vieron recién en el video en el baño. Y se me venía de Felipe el etíope porque dice que después Felipe fue transportado a otro lado, el Espíritu Santo lo arrebató, se lo llevó a otro lado. Y ustedes ven que yo el martes compro el pasaje, el miércoles caso y el jueves me fui, así rápido, chao. ¿Me fui para dónde? Yo. El miércoles me volvía para Argentina. O sea, yo el miércoles me volvía, yo estaba en Buenos Aires, pero me volvía a mi pueblo a 8 horas de Buenos Aires, a donde estamos acá con Karen. Pero el Espíritu Santo me dijo, no, te compras el pasaje de la noche, me mandó los recursos y te vas para Chile. Cuando llego a Chile, yo le digo a mi esposa, mirá, amor, esto, el otro, pa. Y mi esposa me dice, anda, se me queda patente esto, me dijo, anda, porque es el Señor moviéndote. Vos quedate tranquilo que acá vamos a estar bien. Claro, yo tengo un niño recién nacido, los otros dos más grandes. Perderme estos días de la etapa del recién nacido, algo en mi corazón, es que quiero estar, no quiero dejarlo solo. Mi mujer con 3 niños, haciendo las tareas de la casa, con un recién nacido, las obligaciones que ello lleva, el estrés también para ustedes, las mujeres, que las felicito, que yo, lo que hacen las mujeres, que yo bendigo, todo lo que soportan, todo, ayer lo hablaba antes de venir para acá Argentina, sí, ayer lo hablaba con una hermana en la fe allá, un matrimonio amigo en Chile, lo que hace la mujer, que ahí donde entra el pasaje, maridos pues amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, que entregó la vida por ella. Lo que vive la mujer es tremendo y todo lo que soporta es mucho más. Pero amén de eso y no amén, me dice, anda porque vas a llegar a personas justo a tiempo, porque es Dios que te está mandando, si Dios te usa así. Porque sí, en sí me usa Dios, me lleva a un lado, me lleva al otro, me lleva acá, un día estoy acá, un día estoy en México, el otro día en Colombia, el otro día viviendo acá. Y bueno, esto es dejar todo por el Evangelio. Cuando llego a Chile, cuando me dijo eso, voy a llegar a personas justo a tiempo, justo llegué para un hermano en la fe que había abandonado su camino, llegué, le di la palabra, fuimos a hacer un trámite legal para su visa, y yo tenía la potestad de ayudarlo en esa área y que se le agilicen los papeles, gracias a Dios. La visa ayer me manda un mensaje, hermano, le doy tantas gracias a Dios por haberte puesto en mi vida, me dijo,
gloria a Dios porque ya me aceptaron los papeles, ya los mandé a extranjería, te agradezco de todo corazón, que Dios te siga bendiciendo, realmente no voy a olvidar nunca lo que hiciste por mí. Le digo, acércate siempre a Jesús, le digo, recordá que Él siempre está ahí para ayudarte. Llegué para ese hermano, lo llevé a ese hermano, lo llevé, que es amigo también, lo llevé a un grupo, a la iglesia de otros amigos que conozco, fui a visitar una iglesia de unos amigos, lo llevé para que hagan una red de apoyo y lo hagan un discipulado y lo sigan porque necesita compañía física. Después de ahí, con él mismo me voy a hacer otro trámite y con otro hermano más nos vamos a hacer otro trámite al mall de Chile, un mall que es un centro comercial como diría en tu país, o un shopping acá en Argentina. Y en ese shopping tenía que ir a una compañía de celulares a hacer un trámite yo personal. Porque saben que yo, los que no sabían, yo hasta el día jueves tenía mi empresa allá en Chile. Que ese es otro testimonio tremendo. Y voy y justo veo un hermano en un stand que trabaja ahí, que hacía 3 años que no lo veía. Y cuando lo miro digo, Daniel. Y me mira hacia lo lejos y me dice, Sebastián. Y cuando me acerco, me dice, hermano, toda esta semana te me viniste a la mente. Y me empecé a acordar de ti. Y el Señor me dijo, empecé a orar por él. Y empecé a orar por ti. Me leíste la mente y estás acá conmigo. No, eso fue tremendo, familia. Cuando, cuando me dice eso, le digo, se me viene mi mujer automáticamente su voz, que era la voz del Espíritu Santo usando a mi esposa, y diciendo, es que Dios siempre llega justo a tiempo, hermano. Y yo cuando vi a este hermano, un hombre de Dios que se enteró que hace 20 semanas está la mujer embarazada de su tercer hijo, y llegué en un momento de él donde tiene miedo, donde no sabe si los recursos le van a dar porque ahora tiene 3 hijos, va a tener 3 hijos, donde tiene uno con autismo, que fue por su mala vida, y él reconoce que fue por su mala vida y que dice él que llevó eso, porque su hija ahora, que la segunda hija que nació, fue criada en el Evangelio y está sana y tiene todo, y el tercer hijo le da miedo ahora. Me contaba así en grandes rasgos. Le digo, mi esposa dijo que iba a llegar en un momento justo, le digo. Este es un momento justo para tu vida. Y empezamos a hablar y me empezó a contar y me empezó a deshogar, y yo en ese lado tenía a un hermano acá parado y a otro. Y se me venía este pasaje, Jesús, ahora. Porque eran discípulos, y yo estaba escuchando, y la mies es mucha, pero eran pocos los obreros. Estos hermanos podían haberlo hecho, pero estaban ahí escuchando. Y me imaginaba a los discípulos cuando lo veían a Jesús, que iba de aldea en aldea a predicar de pueblo en templo, al templo, iba a las casas, sanaba, y los discípulos ahí siguiendo no hacían nada muchas veces. Por eso le dicen, muchos son los obreros y pocos son los escogidos. O sea, muchos es la mies y pocos son los obreros. En un momento este hermano empezó a desahogarse, empezó a contarme, y Dios llega justo a tiempo y me dio la palabra de Dios para su vida. Estuvimos ahí, no sé, 1 hora hablando. Imagínense, en medio de su trabajo, lleno de gente, y nosotros haciendo iglesia en medio de un mundo donde corría para todos lados, haciendo trámite. En un momento me dice, y te quiero decir algo, yo no sé si vos crees en estas cosas, pero hace tiempo que me sigue el número 33. Escuchen esto, familia, porque esto es re loco. Esto es re loco, esto solamente Dios lo hace. No sé, pero me sale el 33 en esto, o el 33 en el otro. O no sé, pero por el 33, yo voy a cumplir 33 ahora. No sé qué crees vos, qué pensás. Familia, hacía 1 hora antes, yo fui al banco a hacer un trámite, y cuando fui al banco a hacer un trámite, sacó el turno, ¿saben qué número me tocó a mí? Decía S033. O sea, yo dije, mira, y le digo a mis hermanos que me habían acompañado a hacer el trámite, que hacía un montón que no los veía, y de paso me acompañaban, nos saludábamos, le contaba anécdotas de acá. Le digo, miren, ese 33, Sebastián, le digo, Cristo. Y me impactó, porque cuando él me dice, hace mucho tiempo, me decía el 33, yo había doblado el papel para tirarlo a la basura, y por algo lo dejé en mi pantalón, y no lo tiré. Cuando llego, saco el papel, le digo, abro el papel, mirá, y se lo muestro, y este hermano queda loco. Le digo, Dios siempre llega justo a tiempo. Y Dios en la multiforme de sabiduría te va a hablar a través de un papelito, de un número, de un perro, de un gato, de un hermano, de una paloma mensajera, de un árbol, porque en la multiforme de sabiduría de Dios nos habla de muchas formas. Y hoy te habló y quedó impactado y se le quebró. Y su tristeza, porque era un hermano que estaba decaído. Yo me veía como Pablo yendo a las iglesias, que creo en el grupo de WhatsApp lo puse. Me sentía como Pablo que iba de Éfeso, iba a Corintio, iba a los hebreos, iba a los de Tesalónica, iba a los de acá, a los romanos, acá. Se iba moviendo para levantar los brazos, para exhortar, para animar, para alentar.
Y ese hermano con la cara caída, y cuando le doy ese papelito, ¡buah!, entra luz. Terminamos orando ahí en medio, nos miraba la gente, tú estás loco. Pero el padre me ponía esta oración: una lámpara no se pone debajo de la mesa, ni no se oculta de una ciudad, sino se pone arriba de la ciudad y arriba de la mesa para que todos alrededor sean alumbrados. La gente nos miraba, nosotros 4 abrazados, vamos a orar, le digo, este es Dios que te habla por medio de ese... Le cambió la vida, me entró fe, voy a confiar, si ese niño viene sano. Tremendo, tremendo lo que fue eso. De ahí, familia, Dios me saca y me lleva hasta otro lugar. Me hace encontrarme con otro hermano. Me encuentro con otro hermano, yo estaba pasando una necesidad, ahí en ese momento, y el Espíritu Santo me dice, háblale a este hermano. Le hablo a ese hermano, y ese hermano me dijo sí automáticamente, y sació esa necesidad, porque el Espíritu Santo me lo puso en el corazón que tenía que hablarle. Y me daba vergüenza. Y fue tremendo, porque también me lo cruzo y sana esa necesidad en medio de uno trabajando para el Señor. Cuando hablo con ese hermano, pasan 2 días, y hablo con el matrimonio amigo mío. Y cuando me cruzo con ellos, nos fuimos al parque a comer y a conversar de la vida, que Karen los conoce, que es Vanessa, de Chile, con su esposo Sebastián, también Sebastián. Y me empezaron a contar que estaban teniendo conflictos fuertes en su matrimonio, al punto de separarse. Y hace 10 meses que se casaron. Y se casaron por Dios, porque yo sé que Dios los llamó. Y Dios empieza a hablar en el parque fuerte contra ellos. Pa, 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 pa. Ayer me mandó un mensaje, estos 2 hermanos en la fe, y decían, gracias Sebastián, porque Dios habló por medio de tu vida, es el Espíritu Santo usando, ¿no? Y nos tocó en ciertas áreas y pudimos hablar la verdad y a corazón abierto. Y sacamos todo eso oculto que teníamos en nuestro corazón. Y hoy estamos mejor, vamos a hacer un cambio los dos, vamos a tomarnos de la mano, vamos a creer que Jesús nos unió, pero hasta ese momento cuando yo llegué, uno estaba agarrando su maleta y se iba a vivir a otro lado y ya se iban a separar. Y yo veo esto, cuando me llega la palabra, me decía, ¿ves? Me decía el Espíritu Santo, ¿ves, Sebastián? La mies es mucha y son pocos los obreros. ¿Sabes por qué hay pocos obreros? Porque se centran en sus necesidades y no ponen una mirada en el reino de Dios. Porque se centran en ver lo que les falta y no en buscar el reino de la justicia, sabiendo de que yo les voy a añadir. Familia, mientras yo ponía mi mirada en ellos y sabiendo que yo tengo obligaciones en mi casa, que mi familia tiene que comer, que tengo que pagar, que gastos, y yo decía, pero pará, Dios está supliendo y Dios está añadiendo lo que necesita mi familia, mis gastos y todos. ¿Por qué? Porque como dice Lucas capítulo 16, verso 10, dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Muchas veces, Dios quiere saciar tus necesidades, pero el egoísmo y el orgullo humano hace que primeramente nos veamos a nosotros mismos, y seamos fieles en nuestras cosas, pero para la obra de Dios y ser fiel en rescatar a un hermano, evangelizar, preocuparnos, ir a buscarlos, bautizarlos, predicarles, hacerlos saber que son amados, empezamos a ser infieles, deshonestos. Y eso a mí me impactó porque en medio de mi necesidad y en medio de mis cosas, Dios me estaba haciendo que yo cierre mi negocio y mi empresa en Chile, después de 11 años estando viviendo en ese país, y después de 7 años de haber consolidado esa empresa y una marca nacional e internacionalmente. Para la gloria de Dios te lo cuento de testimonio, que Dios me tuvo que hacer dejar mi empresa y mis comodidades y todo, que la tuve que pasar la llave a otros hermanos en la fe, porque bendije a otras vidas, que no lo quiero mencionar ahora, lo vamos a mencionar en otro live, pero que Dios me dijo, ahora tenés que dejar las cosas del mundo, porque yo te aparté, te llamé y te escogí. Entonces cuando personas vengan a decirte, ¿qué dejaste vos por Cristo? ¿Qué le dirías? ¿Qué dejaste por Cristo? ¿Dejaste relaciones tóxicas que una y otra vez le abrí la puerta de tu hogar? ¿Dejaste ese trabajo que te viven defenestrando? Pero por tu seguridad está en el trabajo y en tu sueldo a fin de mes, seguís aguantando las injurias y los maltratos cuando tal vez Dios te quiere sacar ese tiempo y que vivas por fe y te va a abrir una puerta laboral mejor. ¿Seguís teniendo en tu corazón una y otra vez que lo que te dice el parte médico y no lo que te dice Jesús, que yo soy tu sanador, tu proveedor, que por mi llaga fuiste sanado? ¿O seguís teniendo la seguridad en tu empresa que construiste con tanto esfuerzo después de 7 años y hoy te cuesta dejarla? Familia, yo lo estoy viviendo en carne propia.
Hermanos en la fe en Chile me decían, yo no sé cómo podés dejar después de 7 años ir y venir. Vivía en el aire, no vivía en la tierra yo. Yo tomaba aviones como si me tomaba un colectivo, si me tomaba un camión. Viví 11 años en el aire, viajando de un lado para el otro, llevándome por trabajo o por el ministerio, pero muchas veces fue por trabajo, por negocios, porque me dio Dios un don. Y hoy salir de esa comodidad y de esos lujos y vivir escasamente y saber, no sé si a fin de mes llego, si no como, ¿saben lo que es? Eso es vivir por fe, porque el justo por fe vivirá. Entonces yo le predico con el testimonio. No les voy a predicar nunca algo que no vivo. ¿Qué dejaste por seguir a Cristo? ¿Qué estás dejando? ¿Qué estás haciendo por la mies de Dios? ¿Sos un obrero que sirve o un obrero que solamente está de espectador? ¿Sos el que aplica compasión o solamente tiene empatía por el resto? Familia, seguir a Cristo es mucho más, ¿eh? Seguir a Cristo deja que nosotros dejemos todo este mundo que se cae a pedazos y las comodidades que este mundo nos ofrece para realmente vivir sufridos. El Evangelio es sufrimiento, no es comodidad. El Evangelio es sufrimiento, familia, no es comodidad. Si estás sufriendo por la causa de Cristo, bienvenido al reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Saben lo que me costó ese hermano en la fe? Me dijo, para cerrar Chile, para cerrar y venirme, me dijo, yo no lo puedo creer como te lo tomas con tanta naturalidad. Le digo, es que Dios me da paz, no sé, me mantiene, porque yo, en lo humano, quiero llorar, me duele, 7 años de esfuerzo, y saber que mi esposa me lo ha dicho, o es la familia o los negocios, porque ya no puedo viajar más, ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y que el Espíritu Santo me decía, Sebastián, o es la familia o son los negocios. Entonces elegí mi familia porque el primer ministerio es el hogar. El primer ministerio de un pastor es su casa, es su esposa, son sus hijos, es su hogar. Y me canso de ver tantos falsos pastores, falsos maestras, que predican algo que no viven, que a mí en el corazón me duele, porque le duele en el corazón de Cristo. Por eso, muchas veces, el Padre pide que seamos como los nobles de Berea y que todo lo inspeccionemos y que todo lo examinemos. Que no comamos cuento ni a cualquiera le creamos la primera. Que te predique con el testimonio. Entonces, este viaje que tuve, sé que cerró una puerta, que para mí era la puerta de la comodidad y la puerta del sustento económico y la puerta de saber de que iba a estar todo tranquilo, pero también es una puerta que se cierra, pero es otra que se abre, porque sé que Dios me va a llevar a otro nivel espiritual, me va a llevar a otro nivel de crecimiento en fe, me va a llevar a otro nivel de conocimiento en Cristo, me va a llevar a otro nivel de sensibilidad en el Espíritu Santo, y estas son las riquezas que tenemos que hacer en el reino de los cielos, y no las de acá que se pierden y se echan a perder, donde ladrones hurtan y minan, y donde el moho corrompe y rompe. Entonces, ¿cuáles son las riquezas que hoy estás haciendo en tu vida? ¿Dejando todo por causa de Cristo y sirviendo al resto? ¿O centrándote en tus necesidades, en tus cosas, en lo que querés ser y lograr, en lo natural, en lo secular? Y eso predomina más que el reino y la justicia de Dios. Y no estoy diciendo que, bueno, ahora dejo esto, porque si no tenés el llamado, si no te llamó como a mí Dios a dejar todo y seguirlo a Él, no lo hagas. Porque no todos tienen eso. Tal vez tú harías en lo secular y servir en una oficina y desde la oficina predicarle a otro y bautizar a otro y orar a otro. A mí hoy me llama medianamente, creo y lo siento, a tiempo completo. No lo sé, lo estoy descubriendo. Hoy me está haciendo dejar un montón de cosas. A mí, un hombre activo toda mi vida, trabajar 12 horas por día, 14 horas por día, hoy a no trabajar y estar predicando y dedicarme de lleno a la obra y no saber de dónde viene el sustento, porque nosotros no pedimos diezmo, no pedimos ofrenda, no pedimos nada. Es al que le pone Dios en el corazón sembrar en este ministerio, el que está en el grupo sabe que lo que se siembra, se siembra. Cuando dicen, Sebastián, esto es para el ministerio, se usa para el ministerio, lo que viene del pueblo, el pueblo se va. Y cuando dicen, Sebastián, esta ofrenda es especial para vos y tu familia, listo, gloria a Dios, hago lo que tengo que hacer. Entonces hay muchas cosas que muchas veces nos van a costar seguir a Jesús. Pero acá donde se pone tu corazón a prueba, ¿qué estás dispuesto a hacer para seguir a Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer para realmente involucrarte en la obra de Dios y en su mies? ¿Qué estás dispuesto realmente a vivir y a soportar y a sufrir por la obra de Cristo? A mí se me desgarra el corazón. Todavía no caigo que yo tuve que dejar un negocio de 7 años donde me ha hecho vivir todo y donde he crecido económicamente en eso.
en ese tiempo. Después que lo haya administrado mal o bien es mi problema. Porque hay muchas veces que hacemos las cosas bien y hay otras cosas a veces que las hacemos mal. Pero el esfuerzo, el viajar, el perderme Día del Padre, Día de la Madre, cumpleaños, ver crecer a mis sobrinitos, hola Ciro, buen día. Eso ha hecho que hoy tenga ese esfuerzo, que haya dejado mucho más validez en mi corazón y que me duela lo humano, porque soy humano. Pero ¿saben qué me gozo? Y voy a citarle a Pablo. Me gozo, porque sé contentarme en lo mucho y sé contentarme en lo poco. Porque todo lo tengo como basura con total de ganar a Cristo. Dejé mi empresa con total de ganar a Cristo. Dejé amigos que eran falsos amigos con total de ganar a Cristo. Dejé parientes que no me llevaban a Cristo con total de ganar a Cristo. Cada día nos vamos quedando más solos con total de ganar a Cristo. Familia, ¿qué estás dispuesto a hacer en esta mañana con total de ganar a Cristo? Con total de ganar a Cristo, tu mirada siempre va a estar en la necesidad y en la compasión del otro. Por eso es una mañana y te pedimos humildemente de corazón que ores por siervos y siervas fieles para que Dios mande obreros a esta mies. Que con tanto sacrificio, Denis, los que sirvieron antes, hoy Karen como nueva, y quien les habla que hace 5 años, si no me equivoco, 4 años ya viene con este servicio virtual, porque lo digo es un servicio, porque estamos sirviendo a la comunidad, tu iglesia virtual cuesta, porque hay muchas veces que no quiero, hay muchos lunes que no quiero levantarme, hay muchos miércoles que no quiero levantarme, hay muchos viernes que no soy de la misma forma, pero sin embargo trato de ser fiel en las cosas pequeñas como esto, como es predicar un lunes, un miércoles, un viernes. Y al ser fiel en esto, Dios anda a oficiar un matrimonio, andate a un país a hacer esto, anda al otro. Miren si Dios no hace cosas grandes y hoy lo va a hacer en tu vida en el nombre de Jesús. Si te determinás a ser fiel en las cosas que Dios te puso, si te determinás a ser fiel en lo que Jesús te llamó, si te determinás a ser fiel y sin vergüenza vivir una vida consagrada a Cristo, una vida consagrada al Señor, una vida consagrada a la lectura, a la oración, una vida consagrada si tenés a tu marido con tu marido siendo uno, si tenés tu mujer con tu mujer siendo una, si tenés hijos con ustedes siendo uno en Cristo. Bendito Dios que a mí, a este hombre perverso, malo y pecador, si pudo hacer algo con mi vida, sea lo que esté luchando, también la va a hacer con la tuya. También la va a hacer con la tuya. Necesito un corazón rendido y que entregue todo, aún las cosas que duelen, aún las cosas que has logrado, tus títulos, tus posesiones, tus relaciones, lo que sea. Lo que sea, todo eso que contamine tu corazón y que saque a Cristo del centro, es hora de renunciar. Y cuando renunciamos, empezamos a ser obreros de su mies y empezamos a ser efectivos en el reino de los cielos, resistiendo las chanzas de Satanás y él huye de nosotros. Karen, si querés cerrar, todo tuyo. Que todos somos humanos, menos los árboles. Ciro, porque él se quedó con el de somos humanos. Él dice, todos somos humanos. Ya sé, le digo, pero yo le tengo que decir que todos somos humanos. Así que bueno, él se quedó con eso. Y realmente a medida que encontré acá en Lucas 17, para el que lo quiera buscar y leerlo en su casa, Lucas 17, 20, se titula La venida del reino de Dios, y yo creo que conocerle más para poder saber qué es lo que le gusta a su corazón, al corazón de Dios, qué es lo que agrada, qué es lo que hace que nos mire y sonría, porque es un poco lo que hablaba Seba al principio, no es como amar la obra de Dios y amar el servicio, está perfecto, que amar a Dios. Y esta semana pensaba y decía, qué lindo es imaginarse que Dios creo que nos lo hace sentir en el espíritu, cuando Dios nos está sonriendo. También, porque lo dice, en el mundo de aflicciones, vamos a tener aflicciones, Él nos preparó para las aflicciones, para las tentaciones. Entonces, a medida que vamos atravesando eso, imaginémonos su rostro. Y Él nos está mirando
¿Y qué está sonriendo? ¿O tiene un rostro más de, no sé si decepción o esperando? Él está al lado de nosotros, está constantemente, a veces en silencio, susurra, a veces nos habla con firmeza, pero está. Amén. A mí me gusta como que últimamente y de decirme, intentar imaginarme su rostro, por más que uno no lo puede figurar, porque realmente yo no puedo imaginarme un rostro humano, pero ¿cómo estaría sonriendo? Versículo de la mente que él está y llama. Si vos oís su voz y le abrís la puerta, entra a cenar con vos y a compartir la mesa en tu propia casa. Así que te invito a que puedas abrirle la puerta, Amén. a darte a la mesa de tu casa con nuestro Dios, a compartir y a que en su compañía y en su guía te puedas llenar de algo diferente. Porque ya muchas cosas, ya intentaste por muchos lados, que puedas probar algo diferente, que es eterno para, para el hoy, que es algo para la eternidad. Y amén. Y quiero cerrar con algo ante una palabra antes de que se me vaya. Y cerrar dando que es segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 8, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Piedad. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice la oración, la adoración de fondo, no sé si lo estás escuchando ahí, dice: un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y tal vez hoy estás cansado del camino. Tal vez luchaste como soldado, como soldada, y a veces sufriste, como dice la adoración de este fondo. Pero hoy es una mañana, como dice Romanos 10:9, que cerca el Evangelio está en nuestra boca. Que si crees con tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para justicia. Y como dice la adoración de fondo, sumérgeme en el río de tu espíritu. Y tal vez tu corazón hoy seco, tu espíritu seco necesita ser refrescado. Si solo confesás esto con tu boca, si hoy no conoces a Jesús o tenés que hacer las paces con Él, que puedas repetirlo. Y dice la palabra Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y si Dios, por medio de su Espíritu Santo, hoy te está mandando a bautizarse, o si sabes a alguien que te está poniendo Dios en el corazón, que necesita ser bautizado en la sangre de Jesús, en su agua, que el que toma de Él jamás volverá a tener sed, que lo puedas hacer sin vergüenza, que hables, que pidas. Hasta viajaríamos a bautizarte, no tengo ningún problema, o te haríamos venir para acá. Pero no hay tiempo que perder. Y ahí donde estás, oremos. Padre, como dice la adoración de fondo, Señor, muchas veces luchamos como soldados, Señor, y a veces sufrimos, pero siempre tú nos has sostenido. Te damos gracias, Señor, porque cuando entra Jesús a nuestro corazón, dejamos de velar por nuestras necesidades, Señor, y empezamos a ver como Jesús, que enseñaba, que predicaba y sanaba, Señor, dejando aún sus necesidades, dejando Jesús aún su cansancio, dejando aún Jesús el hambre que tenía, la sed que tenía, sus necesidades humanas también, Señor, pero ponía por amor, Señor, por piedad, por compasión, primero el resto. Crea en nosotros, oh Dios, este corazón, el corazón de Cristo, Señor, en nuestra vida. Señor, haz en nosotros un espíritu recto delante de tus ojos, un corazón tierno, humilde y compasivo, Señor. Sumérgenos en esta mañana en el río de tu espíritu, Señor.
porque cada uno de nosotros necesitamos, Padre, refrescar este seco corazón, Señor, que se van secando por la maldad de este mundo, Señor, porque a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y tal vez muchos nos enfriamos, Señor, a causa de tanta maldad que vemos, a tanta información que pasa, Señor. Necesitamos en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, ser sumergidos en tu río. Necesitamos, Espíritu Santo de Dios, que nos sumerjas en el río de Jesús. Necesitamos beber de tu agua, Jesús. Refresca este espíritu sediento, Señor, que brama, Señor, por agua. Así como un ciervo brama por las aguas, así nuestro espíritu brama por ti, Jesús. Te esperamos, Señor Jesús. Maranata, ven, Señor Jesús. La tierra espera la manifestación de nosotros, tus hijos, Padre. Porque aún los animales, aún, Señor, las plantas, sufren a causa de la maldad del ser humano, Señor. Sumérgenos, Señor. Hazme entender que somos nuevas criaturas en ti, Señor. Te necesitamos, Jesús. Necesitamos tener tu mirada para ver con compasión como tú miraste y nos miras cada vez que necesitamos, Señor. Te amamos, Dios, y bendigo a cada hermano y hermana en la fe que hoy se conectó para crecer en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, gracias a todos. Leemos los comentarios y nos despedimos. Gracias por la palabra. Dios está con nosotros en momento de lucha. Él está, el enemigo es astuto, pero estamos en su presencia, en levantarse y elegir la vida en Cristo. Amén. Amén, Flavia. José, gloria a Dios por estar conectado, hermano. Hola, buen día, Fernanda, desde Chile, Argentina, viviendo hace tiempo aquí. Doy gracias y lo bendigo en el nombre del Señor porque escuché lo que necesitaba escuchar. Muchas gracias. Bendito Dios que te puso justo a tiempo. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Fueron un montón ahí. Gracias por crecer en fe. Va a quedar este video guardado en YouTube. Los anteriores, perdón que no los pudimos subir. Me tengo que coordinar con Karen. Yo dejé la compu acá en Buenos Aires y no me la llevé para cargar los devocionales a YouTube. Así que bueno, me voy a poner el día con eso. Ahí se dan cuenta que muchas la mies y son pocos los obreros. Muchas veces saco el video, lo pongo, lo edito, pim, pam. Y a veces solo uno no puede con toda la responsabilidad. Así que nada, decir que se sumó Karen, que acá me puede apoyar y que le voy a enseñar a ella también. Y ya lo vamos a dejar. Y oren para que mande Dios obreros a nuestra mies, para que también tengamos un equipo y que nos puedan filmar y que se suba a YouTube en simultáneo, en Instagram quede guardado, en TikTok vaya y abarcar todas las redes también. Así que oren por nosotros, oren para que Dios nos dé un lugar, un espacio, un lugar físico también. Porque mucha es la mies y realmente son pocos los obreros. Vamos a empezar esta semana, seguramente voy a anunciar por el grupo, con conserjería, voy a poner 2 reuniones virtuales por semana, ¿sí? Tal vez los lunes y los viernes, o los sábados y los jueves, lo voy a organizar para aquel que necesite conserjería y tener 2 horas de charla virtual, el que necesite hablar ciertos temas matrimoniales, adicciones, lo que sea, y abarcarlo desde la palabra de Dios y cómo nos llevaría Jesús. Así que voy a estar con eso también nuevo que se viene acá, porque hay mucha gente que necesita desahogarse, ser escuchada, así que, como siempre decimos, acá estamos para hablar, para escucharlos también y para guiar lo que el Espíritu Santo quiera guiarlos. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Meluna Fabia junto a su esposo Pablo en el discipulado, Dios los bendiga también. Y nada, oren porque de verdad la mies es mucha y ahora Karen que está de adentro ya sirviendo, se da cuenta, ¿no, Karen? Del vivo del otro día, que hay personas acá que participaron el otro día. Pero bueno, Dios está ahí, nos está llamando, y si te está llamando en este momento y este mensaje te tocó en el corazón, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar. Amén. Hablando y no esperes estar totalmente capacitado bajo tus parámetros. Amén. Usa imperfecto. Vos llevale tu corazón así como está, que Él hace milagros. Importante, súmense al discipulado, como dice acá Marité, tenemos discipulado los días jueves también, y si alguno no puede los días jueves, hable por privado y nos reorganizamos todo, porque para crecer en Dios hay un secreto, y que está a la vista de todos, es leer la palabra. Es esto, muchacho. El discipulado es esto, para crecer en Dios y que tu vida sea una vida de acción y no de quietud, hay que leer, hay que escudriñar y hay que compartir
con los hermanos en la fe. Así que sumate a los discipulados. Familia, como decimos siempre, fuerza, fe y no se rindan. El viernes nos vemos. Chao, Karen, gracias por estar. Bendiciones.